Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están sintonizando por esta estación de radio Mensaje de Amor para Salvación. Reciban un cordial saludo de su hermano en Cristo Jesús, Sergio Jiménez Martínez, desde San Fernando, Tamaulipas, México. Aquí nos reunimos en la congregación de la Iglesia de Cristo en Colonia Paso Real. Agradecidos, hermanos y amigos, que en este momento o más tarde empezarán a sintonizarnos, agradeciéndoles, hermanos, la oportunidad y grande privilegio que nos dan de poder entrar a sus hogares, de poder entrar a sus corazones, de poder entrar a sus vidas para llevarles el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Es nuestro deseo que ustedes puedan siempre recibir el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Nos preocupa que todas las personas puedan escuchar la palabra de Dios y hacemos todo lo posible a través de los diferentes medios de llevar este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, este mensaje de consuelo, estas palabras de nuestro Padre Celestial. Así es que agradecidos nuevamente y esperando que el tema de esta mañana les pueda ayudar mucho en sus vidas a reflexionar en lo que estamos haciendo, hermanos, cuando escuchamos nosotros el consejo de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así es que en este momento vamos a escuchar un canto, el que siempre me gusta compartir con ustedes, de Te Seguiré, y después haremos la oración. Te seguiré, pues solo en ti confío, te seguiré, pues me das esperanza, te seguiré, tú eres mi destino, te seguiré, me muestras el camino, te seguiré, me amaste mi Jesús, te seguiré, muriendo en esa cruz, te seguiré, porque te amo, te seguiré, te seguiré, por ti lo dejo todo, te seguiré, olvido mi pasado, te seguiré, renuncio a lo que tengo, te seguiré, ante tu amor me rindo, te seguiré, me amaste mi Jesús, te seguiré, muriendo en esa cruz, te seguiré, porque te amo, te seguiré, porque te amo, te seguiré. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, gracias por darnos esta mañana hermosa, este día maravilloso que usted nos regala para disfrutarlo con nuestra familia. Gracias, Señor, por darnos a nuestros seres queridos, por darnos trabajo, por darnos vida, por darnos salud. Gracias, Señor, porque hasta este momento podemos disfrutar todas tus ricas bendiciones, podemos contemplar y sentir este sol maravilloso, podemos, Padre Celestial, sentir este aire que recorre la faz de la tierra, eterno Dios. Gracias por el canto de las aves que le dan a usted también la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque usted siempre derrama bendiciones sobre la faz de la tierra a todos los seres humanos, pero de manera especial a todos aquellos que hemos obedecido y que hemos confiado en su palabra y que hemos aceptado a su Hijo Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro abogado. Padre, en esta mañana yo le ruego, le pido, Padre, que usted bendiga a mis hermanos en donde quiera que estén, en el trabajo, si están descansando en casa después de haber trabajado por las noches, pues Padre Celestial, que usted les ayude y les fortalezca, que puedan renovar sus fuerzas, que podamos estar siempre dispuestos a honrar y a glorificar su santísimo nombre. Señor, sea con cada uno de mis hermanos que están padeciendo por enfermedades, por tribulaciones, por angustias, por falta de trabajo, por la escasez económica, por falta de alimento, Padre Celestial, aquellos que están en los hospitales. Padre, que usted sea con ellos, aquellos hermanos que han obedecido, Señor, hijos suyos que han obedecido el Evangelio en las cárceles y que por una u otra razón están allí, que usted, Padre, les dé ese consuelo y que gracias a su misericordia y amor de usted, ellos han podido
renovar su vida, han tenido la oportunidad de conocer de su palabra y de ir moldeando sus vidas a través de esta palabra escrita que usted nos ha dejado, en la cual, Señor, nosotros encontramos consuelo, en la cual nosotros encontramos esperanza. Gracias, Padre, por haber hecho los mares, por haber hecho las montañas, por haber hecho los árboles, los cielos, las estrellas, el sol, la luna, Padre celestial. Eso lo disfrutamos nosotros, Padre. Gracias por todo el alimento que usted nos provee en todo momento. Gracias, Señor, por el cuidado que usted tiene de los niños, aquellos que están abandonados, aquellos que están en los asilos, aquellos que están padeciendo por enfermedades. Señor, que usted tenga misericordia de ellos. Gracias, Padre celestial, por los jóvenes que son la fortaleza de la iglesia en todo lugar, que son la fortaleza de las naciones, que se sigan preparando cada día más, pero que sean siempre temerosos de su palabra. Por los adultos, Padre, que trabajamos cada día en su obra, que llevamos el mensaje de su palabra, Señor, sea usted con ellos, sea usted con nosotros. Fortalézcanos en todo momento. Aquellos, Padre, que han entrado a la etapa de la edad avanzada, de la tercera edad, Señor, que usted sea con ellos, que les consuele en sus tristezas, en su dolor, en su angustia, en sus preocupaciones, en sus alegrías, Padre, que ellos siempre le alaben y le glorifiquen. Gracias, Señor, porque usted nos bendice, porque usted nos cuida, porque usted nos ayuda en todo momento y nos provee todo lo necesario para sobrevivir en este mundo. En este momento, Señor, que estaré exponiendo su palabra, después de escuchar estos himnos, le pido, Padre, que usted me dé la habilidad, la destreza para desarrollar este tema, que pueda llegar a la mente y los corazones de mis hermanos, que puedan, eterno Dios, aprender más de tu palabra, que juntos, Padre, nos fortalezcamos, tengamos una fe sólida sobre su Hijo Jesucristo, y así, eterno Dios, estar preparados para el encuentro con usted. Eterno Rey, gracias por su amor y su misericordia. Sea con las personas que nos estarán escuchando, que nos estarán mirando. Padre Celestial, que usted derrame siempre ricas bendiciones. Señor Dios Todopoderoso, con nuestros hermanos que hacen posible esta estación de radio, que usted los ayude y que usted los fortalezca. Provea siempre los recursos necesarios, eterno Dios, para que puedan seguir desempeñando esta labor. Eterno Dios, la sabiduría y la inteligencia para poder desarrollar de manera correcta este programa, Señor, y que todos mis hermanos, los que predicamos día a día, Señor, que usted les bendiga juntamente con sus familias, que les prospere en todo momento, soberano Padre. Gracias por darnos esta oportunidad de ser sus siervos, de ser mensajeros de su palabra, de poder comunicar este mensaje, Padre. En sus manos gloriosas nos encomendamos, en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Rey Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar, hermanos, unos cantos más y de ahí estaremos escuchando el mensaje de esta mañana. Vamos a escuchar este canto. Redimido soy, en Cristo Jesús, redimido soy, en Cristo Jesús, redimido soy en Cristo Jesús, y yo ando en la luz, mis pecados son lavados por Jesús, y además te contaré, y además te contaré, bajé al río y me bauticé, mis pecados son lavados por Jesús. Enaltecido tú eres, oh Dios, más exaltado que los dioses, oh Señor. Enaltecido tú eres, oh Dios, más exaltado que los dioses, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor.
Señor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Me gozaré y alegraré en él. Me gozaré y alegraré en él. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, Mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti,
Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, estamos una vez en el aire por radio, en internet, mensaje de amor para salvación, y de manera simultánea estamos también aquí por Facebook. Así es que estamos haciendo una invitación a todos aquellos que puedan sintonizarnos, a todos aquellos que puedan seguirnos en esta plataforma de Facebook Live y así podernos enterar del mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Yo le ruego y le he estado rogando a nuestro Dios que usted tenga un maravilloso día, que lo disfrute al máximo. Yo sé que algunos ya en esta hora están trabajando, pero hay quienes tienen la oportunidad todavía de estarnos siguiendo por Facebook o sintonizándonos por radio. En esta hora quiero compartir con ustedes un tema muy importante de la palabra de nuestro Padre Celestial. Ayer a las 7 de la mañana y hoy a las 7 de la mañana estuve compartiendo estuve hablando de las vasijas, la vasija de barro cruda y la vasija ya cocida que se rompe y no puede ser restaurada. Yo no sé, en toda esta semana hemos estado hablando de las personas que hacen ciertos milagros y que pues hacen muchas cosas, ¿verdad?, para llamar la atención. Y nosotros hemos estado tratando de mostrarles la verdad a través de estos mensajes. Hermanos de diferentes partes del mundo están transmitiendo y predicando por radio, internet, mensaje de amor, y también, ¿verdad?, haciéndolo simultáneamente por Facebook. Tenemos varios hermanos que están predicando. Tenemos pronto un seminario, finales de este mes y principios del mes de agosto estaremos hablando de la palabra de Dios. Quiero mandar un saludo cordial y agradecimiento a Beatriz López García, que se ha unido a este programa. Que Dios le bendiga, hermana, que Dios le guarde y que Dios le proteja en todo momento. A Cari Luna, sobrina, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en donde quiera que estés, que te ayude y te fortalezca en todo, que Dios les prospere en todo lo que ustedes hacen. Bendiciones a sus familias. Entonces, les decía, hemos estado hablando, se ha estado predicando la palabra de Dios. Llevamos el mensaje de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo reaccionan los seres humanos? ¿Cómo reaccionan los seres humanos? Sí, mi hija, pronto nos vamos a ver. Primeramente Dios, en diciembre estaremos por allá por el estado de Tabasco, si Dios nos los permite. Gracias, Cari. Gracias, Cari. Que Dios te bendiga. Entonces, ¿cómo reaccionan los seres humanos al oír la palabra de Dios? Ese es nuestro tema. ¿Cómo ha estado usted reaccionando a lo que hemos estado predicando? ¿Cómo reaccionan los seres humanos cada vez que escuchan el consejo de la palabra de nuestro Padre Celestial? Este tema, hermanos, yo ya lo compartí por radio en internet, pero debido a que es más problemático para ustedes escucharnos por radio, muchas veces la señal no es muy fuerte en los lugares donde ustedes están. Hay que tener un internet pues al 100%, y esto no hace posible que muchas personas puedan tener acceso a estas predicaciones. Se les hace un poquito más complicado. Entonces opté, porque es un tema muy interesante, en repetirlo una vez más, pero ahora a través de Facebook, para que usted pueda tener un acceso, para que usted pueda mirar, para que usted pueda escuchar este tema y le pueda ser de grande bendición en su vida. Por eso es que una vez más estoy repitiendo este tema. Estaré repitiendo otros temas que yo considero de suma importancia para compartir con ustedes. Entonces,
¿cómo reaccionan los seres humanos al oír la palabra de Dios? Ese es nuestro tema. ¿Cómo reacciona usted? ¿O cómo ha estado reaccionando? ¿Cómo reaccionan sus familiares? ¿Cómo reaccionan las personas que están en su entorno? ¿Cómo reaccionan los vecinos al escuchar la palabra de Dios? Miren, vamos a tomar el ejemplo de la Biblia, porque ese es el libro que nosotros tenemos y que creemos que es la palabra de Dios que Él ha dejado escrita para que nosotros nos conduzcamos de la manera correcta. Entonces, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 60. Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 60. Cuando el Señor Jesucristo les hablaba a los judíos de su tiempo, aquellos judíos que no le aceptaban, aquellos judíos que tenían a Abraham como padre y que tenían a Moisés como su profeta, confiando en que Moisés les había dado toda la palabra de Dios, y no aceptaban, hermanos, la persona del Señor Jesucristo. Entonces, vean ustedes, hermanos, hablando del pan de vida que había llegado, que había entrado a la tierra, les explica él, ¿verdad?, de que con Moisés ciertamente tuvieron el pan, pero ese pan, dice, era un pan material, era un pan que saciaba sus necesidades materiales, y que las personas que comían ese pan, aunque disfrutaban de esa bendición que provenía del cielo, que era dada por Dios mismo, estas personas morían. No podían tener vida eterna. Sin embargo, vean, hermanos, lo que Él les dice cuando les enseña en el verso 51, Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual la daré por la vida del mundo. Verso 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Ellos, dice el 52, que contendían, que discutían, diciendo: ¿cómo es que este hombre nos puede dar a comer su carne? ¿Cómo es que nos va a poder dar a beber su sangre? Entonces, en esa discusión estaban, hermanos. Les dice en el 58 lo que les parafraseaba: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, o sea, hablando de Jesús, vivirá eternamente. Bueno, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la postura de estos hombres? ¿Cómo reaccionaron al escuchar, al saber que Jesucristo era el pan vivo que había descendido del cielo, el pan que puede dar vida eterna? ¿Cómo reaccionaron? Ellos, hermanos, ya tenían sus propios paradigmas acerca de la religión. Gracias, Monse. Gracias por unirte a este programa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te fortalezca juntamente con tu familia en este día. Yo les decía, hermanos, ellos ya tenían sus propios conceptos, ellos ya tenían sus propias decisiones y no aceptaban nada más, ¿sí? Entonces, hermanos, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Primera reacción del ser humano al escuchar las palabras mismas dichas por nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras que les llevaba a la vida eterna, esas palabras que les daban la oportunidad de entrar a la eternidad, para ellos dicen: dura es esta palabra. Dura. ¿Quién dice? ¿Quién las puede oír? ¿Sí? Ahí mismo en el 61, para unos fue difícil, para unos fue dura, para unos fue imposible, y para otros fue motivo de ofensa. Verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? La palabra de Dios
para muchos es dura, es imposible, es difícil de llevar. Pero esa misma palabra, para el mismo ser humano, hermanos, es una ofensa. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, está moldeado al sistema humano, al sistema de este mundo. Y quiere vivir conforme a los deseos del mundo. Quiere vivir en completo desorden. Quiere vivir en completo libertinaje. Por eso, cuando escuchan la palabra de Dios que les dice, que les enseña que es necesario abstenerse de todas esas cosas, ellos dicen, es dura. Ah, no, esto es ofensivo para mí. Esto no puede ser. Esto no es para mí. Esto es una ofensa. Hermanos, esta es la reacción de las personas al oír la palabra de Dios. En el capítulo 7 encontramos otro evento en donde la palabra de Dios es predicada. En el capítulo 7 del libro de Hechos encontramos otro evento donde la palabra de Dios, hermanos, es predicada. Y vean ustedes la reacción de la gente, la reacción de la persona. Desde el versículo 54, aquí, hermanos, tenemos a un hombre llamado Esteban, que estaba siendo interpelado por los sacerdotes, que había sido, hermanos, llamado a juicio y que les había predicado, hermanos, la destrucción del templo, el castigo para el rebelde, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les habló, hermanos, de todo el pasado de los judíos. Y fíjense bien, hermanos, cómo reaccionaron estas cosas. Es más, quiero leerle del verso 51 para que ustedes escuchen lo que Esteban les estaba diciendo a los judíos de su tiempo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y les hace una pregunta en el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Sí? Esa es la pregunta. Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ve el verso 54, escúchelo, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Gracias, Norma. Nuevamente estás con nosotros. Maricruz, gracias por estar nuevamente siguiéndonos en este programa, en este tema de esta mañana que se titula ¿Cómo reaccionan los seres humanos al oír la palabra de Dios? Ustedes pueden volver a mirar este programa y escuchar desde el principio, porque ya vamos un poquito avanzados en este tema. Que Dios les dé un maravilloso día. Un fuerte abrazo a todos los que están unidos en este programa. Entonces, hermanos, fíjense bien. Después de que Esteban, hermanos, les reprocha su conducta, ¿sí? Que les explica, hermanos, el plan divino de Dios desde la creación. Estos hombres que habían dado muerte a los profetas, que habían dado muerte a aquellos que anunciaron el evangelio, fíjese bien, hermanos, fíjese bien que habían desechado la ley de Dios y que Esteban les reprocha esta conducta. ¿Cómo reaccionan? Bueno, ya vimos, dice la palabra de Dios, versículos 54, perdón. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Gracias, hermano Joel. Gracias, hermano Mario González, Joel López. Que Dios les bendiga y les fortalezca, y que estas palabras, que esta enseñanza de nuestro Dios sea de grande ayuda en sus vidas. Nuestro tema es cómo reaccionan los seres humanos al oír la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo va usted a reaccionar? ¿Cómo es usted reaccionando cuando escucha la palabra de Dios? Estas personas dice que se enfurecían.
Hermanos, ¿y cuántas personas hoy no en la congregación, cuando uno da un tema fuerte acerca de moral, muchos hermanos se molestan y dicen, es que el hermano algo sabe de mí y por mí está diciendo el tema. Todo el estudio el hermano lo dirigió para mí. Esto no es cierto, hermanos. Es usted el del problema. El problema no somos nosotros. El problema es usted, porque quizás está viviendo una vida como la estaban viviendo estos hombres, y cuando escucharon la reprensión de Dios, cuando escucharon el consejo de Dios, cuando escucharon la palabra de Dios, ellos dicen que se enfurecían y rechinaban los dientes. Pero todavía más. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Se da usted cuenta? Gracias, hermana Norma, por el mensaje. Saludos a la familia. Ya le alcancé a mirar ahí las figuritas. Gracias. Que Dios te bendiga, hermanos. Saludos igual a tu familia. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. Cuando muchas veces, hermanos, nosotros somos exhortados por la palabra de nuestro Padre Celestial, no regañados, que quede claro, no regañados, porque nosotros no tenemos derecho de regañar a nadie. Tenemos el derecho de exhortar, o sea, animar, estimular a la persona que reaccione y que vea que está viviendo en una manera incorrecta y que necesita apegarse a los mandamientos de Dios. Cuando estas personas fueron exhortadas, ¿sí?, cuando estas personas fueron confrontadas con la palabra de Dios, se enfurecieron de tal manera que dice rechinaban los dientes. Y yo sé que usted ha oído a estas personas cuando están enfurecidas. Yo sé que usted las conoce. Y dice que cuando oyeron que Esteban miró los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, ellos, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos. Hay gente que dice, no, yo no voy a ese lugar. Y ponen muchos pretextos, muchas excusas. Pero ¿sabe usted por qué no quieren ir? Porque no quieren. O sea, de esa manera, hermanos, se están tapando los oídos para no escuchar la verdad de Dios. A veces hemos ido a visitar hogares y nos dicen, ahorita no tengo tiempo, ahorita no puedo escucharle, tengo otro compromiso, voy a salir. Pero no es eso, hermanos. Es que no quieren escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces, ya vimos Juan 6:60, unos dicen, dura es la palabra. Juan 6:61, otros se ofenden por esta palabra. Y ya vimos en Hechos 7:54 al 57, que otros rechinan los dientes, se tapan los oídos. Pero todavía más, el escuchar la palabra de Dios, hermanos, vean ustedes cómo reaccionan, como asesinos, como los peores seres humanos. Porque dice en el verso 58, aquí donde estamos leyendo, en el capítulo 7 del libro de Hechos, verso 58, dice que lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Mataron a Esteban porque les estaba, hermanos, confrontando con la palabra de Dios, porque les estaba haciendo ver, hermanos, sus malas obras, sus malas actitudes, su mala conducta. Por eso lo mataron. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Cómo reaccionan los seres humanos? Capítulo 12 del Evangelio de Juan nos enseña también cómo reaccionan algunas personas al escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, dice ahí la palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, está anunciando de su muerte, y él dice las siguientes palabras en el verso 27, hablando Jesús de su muerte: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Claro que no, pues para esto, dice, he llegado
a esta hora, ¿sí? Para ser crucificado, para ser castigado, para ser lacerado, para ser clavado, para ser abofeteado, para ser burlado. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y vea usted lo que pensó la gente. No creyó en Dios, no aceptó al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ni aceptó la respuesta de Dios. Vean ustedes qué dijeron. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, vuelvo a leer el verso 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido, ¿qué? Un trueno. Otros dicen, fue un ángel, pero no fue Dios, ¿sí? No fue Dios. Gracias, Pétalo Sofía Domijay se ha unido, no sé de dónde sea, pero que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios le derrame muchísimas bendiciones, que abra las ventanas de los cielos sobre todos nosotros en este día y derrame hasta sobreabundar sus ricas bendiciones, porque eso es lo que creemos, eso es lo que declaramos, eso es lo que confesamos de la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces estas personas aceptaron oír un trueno, aceptaron oír un ángel, pero no aceptaron oír la palabra de nuestro Padre Celestial que hablaba acerca de su Hijo Jesucristo. Muy bien, en Hechos capítulo 2 vamos a encontrar otras personas cómo reaccionan al escuchar la palabra de Dios, porque ese es nuestro tema. ¿Cómo reaccionan los seres humanos al oír la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona usted al oír la palabra de nuestro Padre Celestial? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, hermanos. Todos sabemos que en el capítulo 2 Dios cumple la promesa de enviar al Espíritu Santo, promesa que hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1 les dijo que permanecieran en Jerusalén para que recibieran la promesa del Padre en no muy pocos días. Entonces, hermanos, fíjense bien, en el capítulo 2 se cumple cuando llega el Espíritu Santo a los apóstoles y ellos, hermanos, empiezan a hablar diferentes lenguas. Pero no hablaban, no parloteaban cosas que no se entendían. Ellos, hermanos, hablaban las lenguas de las diferentes nacionalidades que estaban allí presentes, y todas las gentes que estaban ahí extranjeras, que tenían otro lenguaje, escuchaban, dice, las maravillas de Dios. Verso 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la lengua que hemos nacido? No están hablando ahí, hermanos, como esas personas que dicen hablar en lenguas y que hablan puras sandeces y que no tiene nadie que las interprete. Eso no es hablar lengua, hermanos, ¿sí? Eso no es hablar lengua. Porque todo lenguaje, dice la palabra de Dios, tiene su propia interpretación. Y aquí podemos constatar lo que estos hombres que hablaron diferentes lenguas en este día, hermanos, eran entendidas por las demás personas. El que estaba al lado mío tal vez no iba a entender, porque yo hablo español, y tal vez el que estaba al lado mío hablaba francés o hablaba alemán, y lógico era que no iba a entender, pero él sí entendía el mensaje de Dios porque le estaban hablando en su propia lengua. ¿Y cuál fue la reacción de este poder de Dios llegado a los apóstoles? Vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Verso 12, estoy leyendo Hechos 2:12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero vea usted la reacción de algunos, mas otros, burlándose, decían, están borrachos. ¿Se da usted cuenta? ¿Cómo reaccionan, hermanos? ¿Cómo reacciona la gente al escuchar la palabra de Dios? Ellos decían, están borrachos. Están hablando cosas que no entendemos, aunque sí habían quienes les predicaban en su lenguaje, pero a manera de burla les estaban diciendo, están borrachos, por eso están actuando así.
Se burlaban, hermanos, de la palabra de nuestro Padre Celestial. Por eso dice, mas otros burlándose. Hermanos, ¿no le ha pasado a usted algo similar cuando vamos a hablarle a una persona? No se burla esta persona de nosotros cuando le hablamos que el Señor Jesucristo ha hecho una promesa de heredar cielos nuevos y tierra nueva, de que tenemos una ciudadanía en los cielos, de que tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia, de que tenemos la promesa de Dios que enjuiciará a todo el mundo con justicia, de que los rebeldes serán castigados. ¿Qué opinan las gentes? Estás loco, eso no es cierto, estás enfermo, estás demente. Al apóstol Pablo le dijeron, las muchas letras te han vuelto loco. Eso es lo que nos dice la gente, hermanos. De esa manera reaccionan, de esa manera se burlan. Por ahí hay un grupo religioso, hermanos, que se burla de quienes predicamos que tenemos una herencia celestial, porque ellos dicen que se van a quedar a gobernar aquí en la tierra y que la van a cuidar para siempre. Y se burlan, hermanos, cuando nosotros vamos llevando este mensaje de la palabra de Dios. Pues esto es lo que pasa, hermanos, en todas las edades, en todos los tiempos. Las personas se burlan de la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver también, hermanos, que tenemos otro pasaje de personas que les da miedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, verso 24. Cuando el apóstol Pablo hace su defensa ante un gobernador llamado Félix, y vean ustedes, hermanos, lo que pasa. Hechos capítulo 24, verso 24, dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice la palabra de Dios aquí, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Sí? Fíjense bien, hermanos, fíjense bien que este hombre llamado Félix, se le predicó, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, le predica la palabra de Dios. Le habla, hermanos, de la resurrección. Le habla del juicio venidero, ¿sí? De la fe de nuestro Señor Jesucristo. Le habla de la justicia. Le habla del dominio propio. Y todo esto, hermanos, le causó pavor a Félix, pero no fue suficiente para que él cambiara su manera de pensar. Dijo: hay otro día, nos veremos. En otra ocasión te mando a llamar. Ahorita sí, se puso temeroso, tal vez estaba temblando, tal vez cambiaron sus facciones, se aterrorizó totalmente, pero dijo: no, yo sigo en la misma postura. A como estoy, así me parece correcto. Entonces, hermanos, ¿cuántas personas no encontramos el día de hoy que vamos y le hablamos de la palabra de Dios, que les decimos de la necesidad que tienen de empezar una nueva vida con nuestro Señor Jesucristo, del nuevo nacimiento a través del bautismo? ¿Qué dicen? Todavía no es tiempo. Necesito disfrutar la vida. Estoy muy joven. Otros dicen: yo ya estoy demasiado viejo para entrar a la iglesia. ¿Para qué le voy a servir al Señor? Ponen 1 y 1000 pretextos para no obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial. Otros dicen: mire, en otra ocasión que tenga tiempo, yo le voy a atender y vamos a aprender de la palabra de Dios. Hermanos, les da miedo, se preocupan por el momento, pero luego, hermanos, se olvidan. Otra reacción más la encontramos en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, vea lo que la palabra de Dios dice en el verso 16. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, exhorta a los hermanos en Galacia, porque estaban volviendo otra vez a los antiguos rudimentos, porque estaban otra vez volviendo a la ley de Moisés, abandonando así el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, les explica y les dice la vida incorrecta que estaban llevando. Y vea usted,
Vea usted lo que dice en el verso 16. Es una pregunta. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Los de Galacia, hermanos, la congregación, los hermanos de la iglesia de Cristo en Galacia, se molestaron con Pablo a tal grado de que lo consideraron un amigo en potencia. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta, hermanos, cómo reaccionan las personas al escuchar la palabra de Dios? El capítulo 13 ahí de Gálatas, Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Sí? Les habla, hermanos, de diferentes formas. Les reprocha, hermanos, en el capítulo 1 de los que estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, y les enseña la manera correcta y les muestra la forma en que ellos estaban viviendo. Y eso, hermanos, fue motivo para que al apóstol Pablo lo vieran como un enemigo. Hoy en la actualidad, hermanos, ¿cuántas personas no nos consideran sus enemigos porque les decimos la verdad de la palabra de Dios? Nos echan la culpa a nosotros como si nosotros, hermanos, fuésemos los que escribimos la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, solo le estamos dando vida a estas palabras, solo le estamos dando sonido a estas palabras que han sido escritas, y usted lo ha estado pudiendo constatar en este momento. Este mensaje va a quedar grabado allí para que usted lo pueda estar reproduciendo, y puede usted, ahorita quizás no tenga la Biblia a su mano, pero más tarde usted puede reproducir este mensaje y puede escuchar y puede corroborar con los textos que he estado mencionando que esto es una realidad, que las personas actúan de esta manera al escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Cómo va usted a reaccionar en esta mañana? Ojalá y no me bloquee. Ojalá y nos siga dando like y siga usted compartiendo estos temas tan hermosos con sus amigos, con sus familiares, con los hermanos en Cristo que conozca. Hermanos, es importante escuchar la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, entender en este momento que es Dios el que ha dejado escrita esta palabra y que nos está mostrando cuál es la reacción del ser humano ante el mensaje de la palabra de Dios. Muchos reaccionan de manera negativa, pero no todo es malo. No todo es tristeza, no todo es dolor. Vamos a ver cosas positivas en este momento. Yo quiero leer en Hechos capítulo 2, que ya habíamos estado por allí, ¿verdad? Pero ahora vamos a estar en el versículo 36, cuando el apóstol Pedro diserta el primer sermón del evangelio de Cristo. Una multitud que estaba allí presente, que algunos le criticaron como borrachos, ese mismo grupo de gente ante la misma palabra, vean ustedes cómo reaccionan. Verso 36, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense bien, ¿qué les estaba diciendo el apóstol Pedro a estos judíos? Ustedes son unos asesinos. Ustedes le dieron muerte al Hijo de Dios. Ustedes mataron al Cristo mismo. Pero sepan una cosa, que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes mataron, sepan algo muy importante: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tengan cuidado, les dice en otras palabras, preocúpense por lo que hicieron, piensen bien lo que hicieron. Dice el verso 37 que cuando escucharon esto, se sintieron culpables en su corazón, se sintieron dolidos, se compungieron, dice aquí la palabra de Dios, y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles diciendo: varones hermanos, aceptamos nuestra culpabilidad, aceptamos nuestro error, aceptamos nuestro desvío, aceptamos nuestra maldad. Es cierto, somos unos asesinos, lo reconocemos. ¿Y qué nos queda? ¿Qué procede? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? No queremos nosotros cargar con la muerte de este hombre,
del Hijo de Dios, ¿qué vamos a hacer? En otras palabras, ¿cómo nos podemos librar? ¿Cómo podemos nosotros compensar todo este mal que hemos hecho? El apóstol Pedro les contesta en el verso 38, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir un regalo, el don del Espíritu Santo, que es una promesa para sus hijos, es una promesa para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Estos somos nosotros, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estos somos nosotros que estamos siendo llamados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido llamados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está llamando el Señor Jesucristo a muchas personas por medio de su Evangelio. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Fíjense bien, hermanos, no es tan fácil predicar el Evangelio. No es tan fácil que muchas veces las personas reaccionen de manera positiva a la palabra de Dios. Escucharon el mensaje, preguntaron qué vamos a hacer. Y cuando Pedro les dijo qué era lo que tenían que hacer, todavía se quedaron ahí estáticos, se quedaron ahí parados. No reaccionaron de momento. Entonces el apóstol Pedro tuvo que usar, hermanos, otras palabras. Dice, y con estas, y con otras muchas palabras. ¿Cuánto tiempo tardó el apóstol Pedro tratando de que ellos entendieran, de que asimilaran este mensaje, de que lo pudieran creer, de que lo pudieran, hermanos, poner en práctica y transmitir a otros? No sé cuánto tiempo pasó, minutos, no sé. Pero dice el verso 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a nuestro Padre Celestial. Alabado sea su nombre, porque su palabra que llega a los corazones de las personas no regresa vacía jamás. Siempre va a hacer efecto en aquellos corazones que son abiertos para recibir con gozo el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Fíjese bien, hermanos, fíjese bien cómo hemos venido viendo, gracias, hermano Daniel Tamayam, que se ha unido a este programa allá en Mérida, Yucatán, que Dios lo bendiga. Fíjense bien, hermanos, hemos visto reacciones negativas, reacciones que dicen dura es esta palabra, reacciones que les ofendía, se sentían ofendidos al escuchar la palabra de Dios. Juan 6:60, Juan 6:61, Hechos 7:54 al 57 dice que rechinaban los dientes, se tapaban los oídos y se convirtieron en asesinos al escuchar la palabra de Dios. Otros se justificaron creyendo oír un trueno o que un ángel les había hablado, Juan 12:29. Otros se burlaban de los apóstoles en Hechos 2:11 al 13, diciéndoles que estaban borrachos. Otros vimos en Hechos 24 y 25 que se espantaron, pero que no quisieron escuchar, que no quisieron obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial. Otros, hermanos, los consideran sus enemigos por decirles la verdad, Gálatas 4:16. Pero les decía, no todo es tristeza, no todo es decepción, no todo es negativismo. Estas personas que vemos aquí, hermanos, dice que aproximadamente unas 3,000 personas, 3,000 personas aproximadamente recibieron la palabra de Dios, obedecieron a la palabra de Dios, recibieron el regalo del Espíritu Santo, sus pecados fueron perdonados, empezaron una nueva relación con Dios, fueron hechos unas nuevas criaturas, tuvieron un nuevo nacimiento espiritual, tuvieron la promesa de ser llamados hijos de Dios, tuvieron la promesa de heredar una mansión celestial. Hermanos, es maravilloso, y yo sé que usted también como un servidor hemos recibido con gozo la palabra de nuestro Padre Celestial. Gracias, hermano Daniel, dice por ahí, gracias mi hermano, Dios los bendiga, igualmente a todos, hermanos, les decía un fuerte abrazo. Entonces, vemos, hermanos, que muchos reciben con gozo la palabra de Dios. Vamos a ver otro ejemplo de recibimiento de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 9 hay un hombre que se le predicó la palabra de Dios. Capítulo 9,
Hechos capítulo 9, ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo, al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, que luego fue llamado el apóstol Pablo, ¿verdad? Este hombre era un perseguidor de la iglesia, era un enemigo del cristianismo, era una de esas personas, gracias divina, vale que se ha unido, que Dios te bendiga y que Dios te fortalezca, que tengas un hermoso día. Más tarde puedes reproducir este tema, es muy interesante. Yo sé que a todos nos va a ayudar en nuestras vidas. A mí me está fortaleciendo cada vez más mi fe en el Señor Jesucristo y me anima cuando veo las cosas positivas en los planes de Dios, en el caminar de Dios con la humanidad. Me anima a seguir adelante luchando, predicando el mensaje de la palabra de Dios, y me anima cuando ustedes, hermanos, están unidos a los programas, están mirando, los están compartiendo, hermanos. Esto me anima y anima a muchos hermanos que estamos predicando a seguir adelante. Entonces, en el capítulo 9 encontramos, hermanos, al apóstol Pablo, y fíjense bien, 9:1 del libro de los Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta es la voz del Señor, esta es la palabra del Señor, y esto que usted está escuchando hoy también, que hemos venido hablando los pasajes, son palabras del Señor. Verso 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo, Saulo de Tarso, al escuchar, fíjense bien, iba enfurecido como una bestia. Ustedes han tenido la oportunidad de mirar, hermanos, a los toros cuando los pasan por la televisión, cómo echa espuma por la boca, cómo sacan el aliento de una manera fuerte, hermanos, respirando, es una respiración acelerada. Me puedo imaginar yo, hermanos, así al apóstol Pablo, porque dice respirando aún amenazas, hermanos. Este hombre totalmente molesto, totalmente enojado, iba en contra de los cristianos, de los seguidores del Señor Jesucristo. Y era tan fuerte, hermanos, su coraje en contra del cristianismo, que Dios dice, o el Señor Jesucristo dice: voy a tener que detener a este muchacho, porque yo le veo un gran potencial en él, me es útil, lo voy a transformar y que me sea útil para predicar la palabra de Dios a los gentiles. Interviene el Señor Jesucristo, lo interpela, y Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor Jesucristo le dice: bueno, ve a tal lugar, ahí te va a explicar a alguien lo que tienes que hacer. Y nosotros, hermanos, fíjense bien, sabemos la historia. El apóstol Pablo se bautiza y se dedica a predicar el evangelio. Pero yo quiero que comparemos lo que él mismo dice allí en el capítulo 26 acerca de este hecho. Capítulo 26 del libro de los Hechos. Vea usted lo que él testificaba cuando oyó la palabra de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 19. Cuando estaba ante el rey Agripa. Vea usted lo que dice el apóstol Pablo, hablándole, hermanos, cuando está ante el rey Agripa, le dice por qué lo estaban castigando, por qué lo habían encarcelado, por qué lo estaban enjuiciando. El rey Agripa escucha esto, le dice todo lo que el apóstol Pablo le tenía que decir, y el verso 19 el apóstol Pablo termina diciendo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Sí? ¿Qué cosa le dijeron? En el verso 16 ahí mismo dice, verso 15, una vez más, recordando lo que leíamos allá en el 9, capítulo 9, dice: entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles,
a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense bien, hermanos. Gracias, Víctor. Hermano, que Dios te bendiga por unirte a este programa. Que Dios te ayude y te guarde en todo momento. Un fuerte abrazo para ti y para tu familia. Entonces les decía, hermanos, el apóstol Pablo, eso es un maravilloso ejemplo, es algo que nos estimula. El apóstol Pablo, hermanos, después de ser tan cruel, después de ser tan duro, después de ser tan farisaico, él dice, yo no fui rebelde. ¿Y qué va usted a hacer si usted no ha obedecido a Dios? O si usted no está obedeciendo a Dios al 100%. Si usted no está viviendo una vida que le agrade a Dios, siendo ya cristiano. ¿Me voy a volver su enemigo, como dijo Pablo? ¿O usted va a decir, no me voy a hacer rebelde a la visión, voy a obedecer y voy a servir a nuestro Señor Jesucristo? Como hemos podido ver, hay dos reacciones diferentes de las personas al oír la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Cómo vas a reaccionar tú? Quiero compartir unas palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 7 de Mateo. Capítulo 7 de Mateo, verso 24. Con esto vamos a terminar este tema. Mateo, capítulo 7. El Señor Jesucristo le dice a sus seguidores algo muy importante, a sus discípulos, y se lo dice a usted y a mí. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, esto lo está diciendo Jesús para sus discípulos y lo está diciendo Jesús para usted y para mí, de lo que hemos venido oyendo. Si te vas a portar de manera negativa, si te vas a comportar de manera negativa, si vas a reaccionar de manera negativa ante la palabra de Dios, aquí te va a decir el Señor Jesucristo lo que va a pasar. Pero si vas a reaccionar de manera positiva, el Señor Jesucristo también nos va a decir lo que nos va a pasar. Vuelvo a leer, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, como vimos aquellos 3,000, como vimos a Pablo y como hemos visto a otros muchos más que podemos constatar en el libro de Hechos, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Van a venir lluvias, van a venir ríos, van a soplar vientos, van a golpear contra nuestra vida, pero no vamos a caer, no vamos a desmayar, porque nosotros estamos fundados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, si usted ya ha tomado la decisión de seguir a Cristo, si usted está siendo fiel al Señor Jesucristo, si usted está escuchando estas palabras y las está aceptando, entonces vamos a establecer, tendremos fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Y aunque vengan problemas, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan angustias, nosotros vamos a permanecer fiel porque estamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero vean también, hermanos, en el verso 26, para los que dijeron es dura, para los que se ofendían, para los que crujían los dientes, para los que se burlaban, para los que se espantaban, para los que se hicieron enemigos de los predicadores. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio e insensato que edificó su casa sobre la arena. Al igual que el cristiano, la gente del mundo va a recibir tribulación. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta lo que va a pasar si nosotros rechazamos la palabra de Dios? Vamos a ser castigados, vamos a sufrir, vamos a tener tribulación eterna. Hermanos, anímese a seguir adelante. Oiga usted la palabra de Dios. Y si usted es un hombre, una mujer, un hermano que está siendo fiel a la palabra de Dios, quiero leerle un pasaje más, porque eso es lo que yo me pregunto cada día. En aquella historia de aquel hombre joven rico
que llegó a los pies del Señor Jesucristo y le preguntó que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, se registra en el capítulo 19 del Evangelio según Mateo, versículo 16 en adelante, ¿sí? Él le preguntó en el verso 16, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, en el verso 17. Él le pregunta cuáles. El Señor Jesucristo les dice los del decálogo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Contesta el joven: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Esa es la pregunta que yo quiero que usted se haga siempre. Si usted es fiel, si estamos siguiendo al Señor constantemente, hagámonos esta pregunta en todo momento: ¿qué más me falta para honrar y para glorificar a nuestro Padre Celestial? Yo les agradezco, hermanos, este momento que ustedes se dieron para seguirme en este programa, en este tema. La próxima semana estaremos hablando, hermanos, de los milagros, de la gente que hace milagros, de por qué Jesús hizo milagros, de por qué los apóstoles hicieron milagros, por qué los cristianos hicieron milagros del primer siglo, por qué fue la necesidad de los milagros. Eso estaremos hablando la próxima semana, todos los días a las 7 de la mañana. Por favor, yo les pido, síganos, y también estaremos predicando a las 9 de la mañana, los martes, los jueves y los viernes con estos temas maravillosos. Yo les pido por favor que compartan estos temas con sus seres queridos, con sus amigos, y les agradezco, hermanos, de todo corazón. Muchísimas gracias por habernos seguido en este programa. Que Dios les bendiga. Es mi deseo que Dios derrame muchísimas bendiciones en el transcurso de este día. Hoy muchos terminan sus labores cotidianas, se van a casa a descansar. Cuídese mucho. Disfrute el día de la noche de hoy, disfrute el día de mañana sanamente, sirviendo a nuestro Dios. El primer día de la semana tenemos que reunirnos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos actividad hoy a las 6 de la tarde, tenemos un día de oración orando por todos ustedes. La iglesia se reúne aquí en Paso Real, San Fernando, Tamaulipas, para orar por todos ustedes a las 6 de la tarde, y también mañana tendremos reunión familiar a las 7 de la noche en casa de un hermano que se llama Alejandro Orozco. Así que todos nuestros hermanos de aquí de la congregación de Paso Real, la Iglesia de Cristo en San Fernando, tenemos reunión sábado a las 7 de la noche, y el domingo pues tenemos nuestro servicio de adoración a nuestro Padre Celestial. Yo les invito, cuídese mucho, sea feliz, que Dios les bendiga. Que Dios derrame las ventanas de los cielos sobre cada uno de ustedes. Terminamos con una oración. Padre bendito que mora en los cielos, gracias por darnos esta oportunidad de exponer su palabra. Esa palabra, Señor, que un día fue expuesta a sus hijos hace aproximadamente 2000 años, y pudimos ver, Señor, cómo reaccionaron ante esta misma palabra. Esperamos, Señor, que nuestros hermanos, que nuestros amigos que estarán oyendo esta palabra puedan reaccionar de una manera positiva, puedan reaccionar, Padre, como lo hicieron aquellos hombres que le obedecieron, aquellos hombres que entregaron sus vidas al Señor Jesucristo, como nosotros que le hemos obedecido y que le estamos siguiendo, pero que debemos de preguntarnos cada día qué más nos falta. Padre Celestial, bendiga a mis hermanos que se dieron el tiempo para seguirnos en este programa, Señor, que usted los cuide, que usted los fortalezca. Provéales, Padre, un día lleno de bendiciones, abra las puertas, las ventanas de los cielos, Señor, y derrame en abundancia en la vida de mis hermanos toda bendición. Padre Celestial, usted es un Dios de amor, lleno de misericordia y de bondad, pero que tenemos que tener cuidado, porque también es un Dios justo, que pagará a cada uno conforme a sus obras y que no dará por inocente al pecador. Ayúdenos pues a mantenernos en su palabra. Ayúdenos, Padre, a seguirle siempre. Ayúdenos siempre, Señor, a obedecerle en todo, a recibir su palabra con alegría, con gozo, con regocijo, porque usted es un Dios de ricas bendiciones. Cuida a mis hermanos, bendígales hoy y siempre. En Cristo Jesús, nuestro Rey, hacemos esta súplica. Amén. Gracias, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tenga usted un excelente día. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana. Que Dios le guarde. Gracias, sea feliz. Muy bien, mis queridos hermanos,
Ya estamos a punto de finalizar. Solamente quiero compartir un último himno en este momento que se titula Todavía, Señor. Por si usted está indeciso, pero decídase seguir al Señor Jesucristo al 100%. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti y otro yo que te quiere obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser, tú mereces de mi vida lo mejor. Pero gracias a ti, que por tu poder y amor, ya no soy lo que era, Señor. Muchísimas gracias, hermanos, que nos han seguido por radio. Gracias por su preferencia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les ayude y les fortalezca en todo momento. Disfrute de la bendición de nuestro Padre Celestial en este día. Pásala bien con su familia y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con la bendición de nuestro Padre Celestial. Hasta la próxima.